Muy bien, vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más complejos y decisivos de la historia peruana del siglo XX, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Para que no nos perdamos, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero vamos a entender el contexto que llevó al golpe. Después nos metemos con las dos fases del gobierno, la de Velasco y la de Morales. Luego veremos por qué todo entró en crisis. Y al final cerramos con los puntos clave que no se nos pueden escapar. Ok, empecemos por el principio, el contexto, porque para entender por qué los militares deciden intervenir, es fundamental ver qué estaba pasando justo antes, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Esta frase del historiador Pablo Macera es demoledora, ¿no? Y la verdad es que resume la situación a la perfección. Belaúnde llegó al poder con un apoyo gigantesco, popular, militar, internacional, pero su gobierno se quedó como paralizado, incapaz de hacerle frente a dos poderes enormes que prácticamente controlaban el país. Y aquí los tenemos, esos dos poderes. Por un lado, el poder internacional, que tenía como símbolo a la International Petroleum Company, la famosa IPC, que básicamente hacía lo que quería en el norte del país. Y por otro lado, el poder interno, el de la oligarquía terrateniente, esos dueños de haciendas inmensas que mantenían a millones de campesinos viviendo en condiciones de casi servidumbre. La cosa es que la incapacidad de Belaúnde para solucionar el lío con la IPC y para hacer una reforma agraria de verdad dejó un vacío de poder y se convirtió en la justificación ideal para el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968. Y así, con ese golpe arranca la primera fase, ojo, la más radical de todas, liderada por el general Juan Velasco Alvarado. Y esto no era una dictadura cualquiera, ¿eh? Tenían un proyecto estructurado, con nombre y todo, el Plan Inca. A ver, y esto es súper importante, este gobierno tenía ideas claras detrás, no fue algo improvisado. Estaban muy influenciados por las teorías de la CEPAL, que decían que para salir del subdesarrollo hacían falta cambios de raíz. También por el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM, que impulsaba una idea nueva, que los militares no solo debían cuidar las fronteras, sino también empujar el desarrollo del país. Para ellos, la seguridad nacional no era solo tener armas, era tener desarrollo económico y justicia social. Y la primera jugada del gobierno a solo 6 días del golpe fue esta, ¡pum!, la toma de la refinería de Tálara, expropiando todo lo de la IPC. Este acto, que llamaron el Día de la Dignidad Nacional, fue un golpe simbólico potentísimo. Era dejar clarísimo desde el primer día cuál era su postura, nacionalista y antiimperialista. Pero la reforma, que de verdad lo cambió todo, estaba por venir. Con esta frase, que pasó a la historia, Velasco anunció la Ley de Reforma Agraria, un 24 de junio de 1969. Una medida que buscaba sacudir la estructura social del Perú desde sus cimientos. Y estas imágenes explican mejor que en 1000 palabras por qué esta reforma era tan urgente. Miren la foto de la izquierda. Es de 1969, el mismo año de la ley, y se ve al hacendado Acuña cargado en andas por sus campesinos. La de la derecha, de principios de siglo, muestra algo muy parecido. O sea, la estructura de servidumbre, el gamonalismo, seguía ahí, casi intacta. La reforma buscaba destruir eso de raíz. Entonces, ¿en qué consistió la reforma? En simple, expropiar las haciendas gigantes y entregárselas a los campesinos, pero no de forma individual, sino organizados en cooperativas, como las CAP y las SAIS. El objetivo económico era, supuestamente, mejorar la producción. Pero el objetivo político, ese sí fue clarísimo, y se cumplió. Liquidar para siempre el poder de la vieja oligarquía terrateniente. La idea económica de Velasco se resume en este concepto, capitalismo de Estado. ¿Qué significaba? Pues que el Estado tomaba el control de los sectores clave, la minería, la pesca, el petróleo, para desde ahí impulsar la industria nacional y depender menos del extranjero. De ahí nacieron empresas estatales gigantes como Petroperú o Minero Perú. Claro, todo esto sonaba muy bien en el papel, pero a mediados de los años 70 la cosa empezó a complicarse. Y mucho. El modelo revolucionario, como se dice, empezó a hacer agua. Vamos a ver cómo y por qué se desmoronó todo el proyecto. El camino hacia el final tiene fechas muy claras. Primero, en el 73,
La crisis mundial del petróleo, que le pega durísimo a la economía peruana, que vivía de préstamos. Luego, en febrero del 75, un evento catastrófico, la huelga de la policía en Lima. Y finalmente, el 29 de agosto de ese año, desde Tacna, el general Morales Bermúdez le da un golpe interno a un Velasco que ya estaba muy enfermo y sin poder. Es que lo que pasó ese 5 de febrero en Lima fue un antes y un después. La policía se va a huelga, la ciudad queda totalmente desprotegida y se desata una ola de saqueos y de violencia. La respuesta del gobierno fue sacar al ejército a la calle. La represión fue brutal y la imagen del régimen quedó hecha trizas. Se perdió por completo el control y el poco apoyo que quedaba. Y ahí, con Velasco fuera de juego, arranca la segunda fase, ahora con el general Francisco Morales Bermúdez al mando. Su proyecto, el Plan Túpac Amaru, fue básicamente dar un volantazo, un giro conservador para empezar a desarmar las reformas más radicales de la primera etapa. A ver, esta tabla es clave, porque aquí se ve clarísimo el cambio. Son como la noche y el día. Mientras Velasco tenía un discurso nacionalista de izquierda, Morales Bermúdez se alinea con Estados Unidos. Si la economía de Velasco era el capitalismo de Estado, la de Morales fue aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional, los famosos paquetazos. Y en política, el objetivo final de Morales era claro: desmontar las reformas y organizar la vuelta a la democracia. ¿Pero qué pasó con la gente? El descontento social, en vez de calmarse, creció todavía más con los ajustes económicos. La presión de las huelgas y sobre todo un gigantesco paro nacional en 1977 obligaron al gobierno a ponerle fecha a la salida, y la solución que encontraron fue convocar a una asamblea constituyente. Y quizás el legado más importante de toda esta segunda etapa es sin duda la Constitución de 1979. Con el histórico líder aprista Aya de la Torre presidiéndola, esta nueva constitución trajo cambios democráticos clave, pero el más importante de todos, el más revolucionario si se quiere, fue que por fin se otorgó el derecho al voto a los ciudadanos analfabetos, que eran en su mayoría campesinos e indígenas que nunca antes en la historia habían podido votar. Y bueno, llegamos a la parte final. Aquí va el resumen, lo esencial, los datos clave que hay que tener grabados a fuego sobre este periodo. Son 3 ideas fundamentales. 1. Diferenciar los dos planes. Inca es Velasco y la revolución. Túpac Amaru es Morales y la transición conservadora. 2. Las dos fechas que son el corazón del proyecto de Velasco: la expropiación de la IPC y la reforma agraria. Y 3. El final, que es muy interesante. El régimen no cae por otro golpe, sino que gestiona su propia salida con una nueva constitución que, irónicamente, hizo al Perú un país más democrático al incluir a todos. Y para cerrar, nos vamos con la pregunta que sigue generando debates acalorados hasta el día de hoy. ¿El velasquismo fue una revolución necesaria para modernizar al país y acabar con un orden social injusto? ¿O fue más bien un experimento autoritario y estatista que al final hundió al Perú en una crisis económica y social tremenda? La respuesta, como ven, no es nada fácil. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.